Bueno, ¿cómo les va a todos? Conmigo, yo soy Laura Catani, y conmigo vieron la primer clase allá cuando empezó este, toda esta situación de la cuarentena. Y habíamos visto en esa oportunidad el capítulo 1 en el que hablábamos de modelos contables. Bueno, muy bien, avanzó el curso. Y ya estamos en el capítulo 12 y hoy vamos a hablar de bienes de uso, ¿sí? Recuerden que lo que estamos haciendo en esta última parte de la materia es adentrarnos rubro por rubro del activo, luego vamos a ver el pasivo en general, el patrimonio neto en general y por último los resultados. En esta recorrida de rubro por rubro del activo, lo que hacemos es estudiar los rubros desde los más líquidos a los menos líquidos. Entonces empezamos con caja y bancos o disponibilidades, luego siguieron por créditos, bienes de cambio, y hoy en la clase vemos bienes de uso. Empezamos entonces la clase de hoy. Empezamos recordando algo del concepto de los bienes, que son bienes en general tangibles, de naturaleza relativamente permanente, que se utilizan para desarrollar la actividad de la empresa. Decimos que deben tener una vida útil estimada superior a 1 año y básicamente la característica central es que no estén destinados a la venta. Por supuesto que estos bienes integran lo que sería el activo no corriente, ¿no es cierto? Porque su posibilidad de transformarse en efectivo es en general mayor a los 12 meses de cerrado el ejercicio. La clasificación, yo siempre les digo que puede variar, de acuerdo al texto que leamos, clasifican los bienes de distintas maneras, según el parámetro o el criterio que tomen para clasificar. Nosotros en este caso lo que vamos a ver es una calificación que es bastante central respecto de los bienes de cambio, de los bienes de uso, y puede haber otras, como les decía, algunos que sean muebles, otros que sean inmuebles, etc. Pero la que vamos a ver es la que tiene que ver con aquellos que están sujetos a una depreciación como pérdida de valor por el uso o agotamiento, otros que no están sujetos a esa pérdida de valor y unos que están sujetos específicamente a agotamiento. Entonces, bienes que no están sujetos ni a depreciación, o sea, ni a pérdidas de valor, ni a agotamiento, básicamente lo que encontramos ahí serían terrenos para explotación comercial o industrial, que en ese caso, por supuesto, los terrenos no tienen una merma del valor del bien, o sea, no van perdiendo valor por el uso. Por lo tanto, entonces, no deben ser amortizados. Hay otros bienes que están sujetos a depreciación. ¿Qué quiere decir que estén sujetos a depreciación? Quiere decir que están sujetos a pérdida de valor. Por ejemplo, edificios, maquinarias, muebles, rodados. Por el simple transcurso del tiempo o por el uso normal, pierden valor. Y bienes que están sujetos a agotamiento. ¿Qué quiere decir? Y, por ejemplo, el caso de las minas, yacimientos, bosques, explotaciones de petróleo, canteras, ¿qué pasa ahí? En general son industrias extractivas, entonces disminuyen el valor a medida que yo voy extrayendo y por lo tanto están sujetos a agotamiento y tienen que ser amortizados. Vamos a hablar primero de lo que sería la medición inicial. Cuando nosotros hablamos de medición inicial estamos diciendo el valor de incorporación al patrimonio. ¿A qué valor yo incorporo estos bienes al activo? Y por supuesto, como en todos los casos, incorporamos los bienes al activo a su costo de adquisición. Entendiendo por costo de adquisición el precio pagado en condiciones de contado, quiere decir que si hay componente financiero, si hay interés, debo segregarlo. Precio pagado, decíamos entonces, en condiciones de contado, más todos los gastos necesarios para que ese bien pueda
ser usado dentro de la empresa. Bueno, entonces tendré que, si es más todos esos gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser usado, es probable que tenga que activar fletes, impuestos, seguros, trámites de registro, como pueden ser el patentamiento en el caso de un rodado, y las instalaciones, el montaje, todo lo que tenga necesidad de hacer para poner ese bien en actividad. También podemos incorporar un bien al activo a través de una operación de leasing, dice ahí. Leasing o arrendamiento financiero es otra de las maneras que no implica una compra, sino que implica que ese bien forma parte de mi activo, pero aún no es de mi total propiedad. Aún sin ser de total propiedad, en el caso de un contrato de arrendamiento financiero, donde se cumplan determinadas pautas, puedo considerar esos bienes dentro de mi activo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí es interesante ver esto, donde se modifica el criterio de activo, que nosotros siempre decíamos bienes de propiedad de la empresa. Bueno, sí, bienes de propiedad de la empresa, pero lo que es más importante para considerar activo, porque el leasing no sería propiedad de la empresa, lo que es más importante aún es la condición que tienen esos bienes de generar beneficios en el futuro y que la empresa tenga el control de esos beneficios. Bueno, pero ahí nos fuimos un poco al concepto de activo. Sigo con la medición inicial, momento de incorporación al patrimonio. Pueden darse algunos casos, descuentos. Entonces, si existe una diferencia entre el precio de contado y el precio financiado, que sería un componente financiero, ya sabemos que debemos segregar ese componente en el valor de costo. Si existen bonificaciones, lo que llamamos descuentos comerciales, que no son descuentos por pronto pago como serían los componentes financieros de descuentos, sino bonificaciones que tienen que ver más con descuentos comerciales, por ejemplo, por calidad de cliente, por cantidad de compra. Bueno, sepamos entonces que esas bonificaciones disminuyen el precio de lo que estoy comprando, ¿sí? Disminuyen el valor de costo de estos bienes, ¿está? Independientemente de si lo pago rápido o lo pago, en qué condición lo pague. Por ejemplo, si lo que yo estoy comprando es un terreno y voy a, digamos, a construir luego sobre ese terreno, el precio de compra no solamente incluye el precio de compra, el desembolso que hice para comprar el terreno, comisiones, escrituración también, si le tengo que hacer mejoras, rellenos, desagües también, si hubo demoliciones que hacer previamente para utilizar ese terreno también, estamos hablando de todos gastos que puedo activar en el valor de costo de esta medición inicial. Si lo que compro es un edificio, durante la construcción todos los desembolsos inherentes a la obra, como seguros, impuestos, indemnizaciones, todo lo cargo en el valor de costo, porque dijimos que vamos a cargar todos los gastos que son necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser utilizado por la empresa. Medición inicial entonces se puede simplificar diciendo al precio de costo, precio pagado en condiciones de contado, más todos esos gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser usado dentro de la empresa. ¿Hasta qué momento activo los gastos? Hasta el momento en que comienzo a utilizar el bien. El programa nos pide una distinción entre tres conceptos que implican erogaciones por parte de la organización, del ente, de la empresa, como son las mejoras, las reparaciones y el mantenimiento. Son sencillos estos conceptos, pero es importante que los distingamos porque tienen distinto tratamiento contable. Por ejemplo, una mejora son aquellas inversiones, está definido como una inversión ahí,
Son erogaciones, ¿no es cierto?, que yo hago, que permiten aumentar la capacidad de servicio del bien. ¿De qué manera? Puede ser que extiendan su vida útil, puede ser que incrementen su productividad. En definitiva, estaría beneficiando ejercicios futuros. Por ejemplo, una mejora. Si se trata de un rodado, una mejora podría ser que yo le agregue a ese rodado aire acondicionado, por ejemplo, que no tenía y ahora se lo agregué. Y en el caso del ejemplo, si yo le agrego aire acondicionado, evidentemente no es que va a tener una mayor productividad ese bien o una mayor vida útil, pero va a tener un mayor valor. Por lo tanto, lo que yo gaste en comprar ese aire acondicionado va al valor de origen del bien de uso. Dicho de otra manera, las mejoras, como aumentan el valor del bien o su vida útil o su productividad, en general, esas es lo que gasto para mejorar implicaría un activo. Las mejoras, el tratamiento contable que tienen, entonces, es cargarlas al valor del activo. En cambio, las reparaciones son erogaciones que se producen con el objeto de reparar o reponer la capacidad de uso de un bien y constituyen una pérdida, un resultado negativo que imputo directamente a resultados como un gasto de reparación. En el ejemplo hipotético que hablábamos recién de un rodado, podría decir yo que sería, por ejemplo, se rompió el caño de escape. Entonces tengo que reparar ese caño de escape y por lo tanto el gasto de reparación del caño de escape va a ser eso, un gasto de reparación que imputo a resultados. Y luego distinguimos otra categoría, que son erogaciones que se realizan con el ánimo o con el objetivo de permitir que los bienes funcionen bien. Son necesarios esos gastos para el normal desenvolvimiento o desempeño de los bienes. Y bueno, por ejemplo, en un rodado, ¿cuál sería? Y le tengo que cambiar periódicamente el aceite y el filtro. Muy bien, para poder mantener el buen funcionamiento del motor. Ese gasto de cambio de aceite y filtro es eso, un resultado negativo, gasto de mantenimiento que cargo a resultados. Ahí me aclara que en el caso de los bienes de uso destinados a la producción, el gasto de mantenimiento va a formar parte del costo del bien de uso en la proporción que corresponda, por supuesto. Entonces, las mejoras se activan, las reparaciones y los gastos de mantenimiento se cargan a resultados. La característica central de este rubro o de esta partida bienes de uso respecto de otros recorridos dentro del activo es que son bienes que se amortizan, o sea, que tienen una cuenta asociada, que es la amortización, que refleja esa pérdida de valor, lo que sería su amortización ordinaria, la de siempre. Es la disminución del valor de los bienes como consecuencia de determinadas causas. El efecto contable es reconocer esa pérdida de valor y tienen también otro efecto las amortizaciones, que sería un efecto financiero, que es generar la capacidad financiera para poder en el futuro reponer estos bienes. Esa amortización ordinaria, decimos, es la desvalorización sistemática del bien que previamente yo tengo que determinar, ¿no es cierto? En cambio, una amortización extraordinaria es algo que, por supuesto, el ente no lo tenía pensado, es una desvalorización imprevista que puede ser total o parcial, como por ejemplo la que puede suceder por un siniestro. Puede haber distintas causas, distintos factores que influyan en, para que se produzca ese desgaste, esa depreciación. En el caso de las industrias extractivas sería el agotamiento, ¿no es cierto? Porque llega un momento
yo puedo calcular la vida útil de una cantera y digo, de acá puedo extraer, por ejemplo, 5 toneladas de piedra. Pero bueno, cuando extraiga esas 5 toneladas de piedra, que es el total de la vida útil, se agota esa cantera. Entonces están sujetas a agotamiento. Otros que están sujetos a desgaste, que es la inmensa mayoría de los bienes de uso, solamente por su uso normal, ¿no? No porque tengan un mal uso. U otros que puede ser que estén sujetos a pérdida de valor por envejecimiento. Por supuesto, yo puedo conservarlos de una mejor manera, pero hay un envejecimiento que puede ser técnico, ese envejecimiento como consecuencia de los avances tecnológicos. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, me compré el último teléfono. ¿Cuándo? En el año 2017. Bueno, pero ahora en el 2020, eso hace que el avance del tecnológico, ese teléfono resulta envejecido. O un envejecimiento económico, porque a lo mejor los productos de la empresa ya tienen otros sustitutos o tienen productos que son más modernos, más novedosos, y entonces el producto o el bien de uso de que se trate comienza a perder valor por un envejecimiento de tipo económico. Para recordar un poquitito cómo se calculaba la amortización, yo tenía que calcular el valor depreciable que estaba dado por el costo de adquisición menos el valor de recupero, que podía estimarlo o no, ¿no es cierto?, el valor de recupero, que era lo que yo esperaba tenga de valor ese bien cuando finalice su vida útil. Luego tenía que determinar qué método iba a seguir, y la vida útil del bien. Métodos habíamos visto el de línea recta, el creciente, decreciente, el que calculaba la vida útil por unidades de producción, por kilómetros recorridos, por horas de trabajo, pero en definitiva, entonces, el cálculo de la cuota de amortización estaría dado por el valor de origen del bien menos valor de recupero, si lo he estimado, sobre la vida útil, que puede ser realizada o estimada en años o en unidades de producción, kilómetros u horas de trabajo. Ahora nos vamos a centrar en los valores, ¿no es cierto?, en la evaluación de este tipo de bienes. Valuación en contabilidad 2, entonces, ¿dónde estamos parados ahora? Al cierre del ejercicio. Ya no es la medición original, valor de incorporación, sino a qué valor dejo dentro del activo estos bienes cuando llego al cierre del ejercicio. Y ya sabemos que tenemos dos alternativas, dos grandes alternativas para evaluar, o valores históricos que representan valores del pasado, o valores corrientes que representan valores del presente. Los valores históricos, y bueno, es el valor de origen menos la amortización acumulada. ¿A qué valor están al cierre del ejercicio los bienes de uso en un balance que está efectuado a valores de costo? A su valor residual, valor de origen, menos amortización acumulada. Ahora, yo puedo tener valores históricos, pero en moneda homogénea, o sea, reexpresados por el coeficiente de inflación, y siguen siendo valores históricos, pero como los bienes de uso están expresados en una moneda que no es la moneda de cierre de ejercicio, si yo estoy aplicando un método de ajuste integral, o sea, quiero tener la moneda expresada en moneda homogénea, entonces los bienes de uso deben ajustarse, multiplicándolos desde el momento de origen al cierre del ejercicio por el coeficiente de inflación que corresponda. Pero siempre estoy hablando de valores históricos. Históricos, o sea, costo, siempre estoy hablando, perdón, de valores de costo. Costo histórico o costo histórico reexpresado por el coeficiente correspondiente. Distinto es que yo el camino que tome sea valuar estos bienes a sus valores corrientes. Si yo valúo los bienes de uso a valores corrientes,
tengo que ver cuál es el valor corriente, o sea, tengo que ir a buscar ese valor corriente. En general, el valor corriente, digamos, más apropiado para este tipo de bienes es el costo de reposición. ¿Cuánto me costaría al cierre del ejercicio volver a comprar, o a lo mejor lo fabriqué yo el bien de uso, entonces volver a fabricar ese bien al cierre del ejercicio? ¿Cuánto me costaría volver a comprar? Ahora bien, puede ser que yo quiera preguntarle al proveedor a donde yo compré una maquinaria, ¿cuál es el valor de esa máquina al cierre del ejercicio? Y puede ser que lo consiga, como puede ser que no. Si es un rodado, es muy común que yo consiga a qué valor se estaría comercializando en el mercado ese rodado al cierre del ejercicio. Pero a lo mejor es una máquina que compré ya hace algunos años y esa máquina ya no se está fabricando. Y entonces ahí, si no tengo un valor corriente, podría ver cuál es el costo de reemplazar la capacidad de servicio de esa máquina. O sea, ¿qué bien tendría que adquirir para reemplazar y tener una máquina de una significación económica equivalente? Esa puede ser una posibilidad. Lo que yo tengo que mirar para buscar el valor corriente adecuado para evaluar los bienes de uso, si no puedo conseguir ese costo de reposición, es la importancia significativa del bien dentro del activo. ¿Por qué? Porque si yo lo que tengo que evaluar son unos martillos, serruchos y destornilladores que tengo y que, bueno, ya no se producen, ya no se fabrican, no sé dónde sacar el valor, no me voy a preocupar mucho por conseguir su valor corriente. Siempre tengo una alternativa. Tomo el valor de origen y le aplico un coeficiente de reexpresión. Aunque no esté hablando de moneda homogénea, pero la alternativa, si no consigo un valor de reposición para esos bienes que no me interesan demasiado, que no quiero esforzarme mucho en conseguir el valor corriente, sería tomar un valor de origen reexpresado, como un valor alternativo al valor corriente, porque sería un valor de costo, ¿no? No sería un valor corriente, pero me sirve como alternativa si no consigo un buen valor corriente, porque son bienes ya viejos y que no tienen mucha importancia para mí. Pero vamos a suponer el caso contrario. Yo tengo una maquinaria que compré en Alemania hace unos años, no muchos, y que esa máquina me sirve para producir la inmensa cantidad de bienes de uso, la inmensa cantidad de bienes de cambio que yo vendo, o sea, con esa máquina produzco. Es una máquina que además dentro de mi activo tiene un valor casi que representa el 50% de mi activo, con lo cual es altamente significativo el valor de esa máquina. Entonces ya el valor alternativo de decir la dejo a costo reexpresado es muy forzado, ¿no es cierto? Me importa que esa máquina refleje un valor corriente de cierre de ejercicio, me importa encontrar ese valor. Entonces, tengo una alternativa que es hacer un revalúo técnico, tasación técnica. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a llamar a una persona, a un experta, a un perito, también puede ser un contador, que tenga las posibilidades de calcular el valor de esa maquinaria al cierre del ejercicio, decirme exactamente cuál es el valor de esa máquina, cuál es la vida útil que le resta, y entonces ahí yo puedo determinar el correcto valor corriente a través de este revalúo técnico. Entonces, valor corriente, valor de reposición, costo de reemplazo de servicio, valor de origen reexpresado o revalúo técnico, pero haciendo todo este análisis que estuvimos diciendo. Déjenme ver
Acá estábamos con revalúo técnico, tasación técnica. Entonces, ¿qué es este revalúo técnico, tasación técnica? Es la alternativa de valor corriente para aquellos bienes que son significativos y quiero encontrar ese valor corriente. Ahora vamos a suponer que vino este perito o el contador y realizó la tasación técnica de esta máquina y me dice que vale más del valor al que yo la tenía registrada, vale más. El mayor valor respecto del valor al que figuraba dentro del activo para llevarla a un valor corriente, indudablemente, ya lo vimos en doctrina, en teoría contable, ese mayor valor sería un resultado por tenencia. Ahora, si nosotros vamos a la resolución técnica que aplica esta tasación técnica o revalúo técnico, el mayor valor, consecuencia de ese revalúo, no lo lleva a una cuenta de resultado R por T, sino a una cuenta de patrimonio neto reserva por revalúo. Eso hace la norma. Ahora, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista de la teoría contable, imputar ese mayor valor a una reserva de patrimonio neto vulnera el principio o el criterio de mantenimiento de capital financiero. Porque nosotros, ¿qué decimos en el criterio de mantenimiento de capital financiero? Capital es el aporte efectivamente realizado por los socios, ¿sí? Y todo el resto es resultado. Y acá yo estaría computando una reserva dentro del patrimonio neto que en realidad sería un resultado. ¿Se entiende? Ahora, cuando este revalúo técnico o esta tasación técnica fue puesta en vigencia por la norma, la resolución técnica 10 en su momento, bueno, ese mayor valor lo imputó una reserva. ¿Por qué lo imputó una reserva? ¿Porque enloqueció la resolución técnica? No, lo imputó una reserva pensando en un criterio de prudencia. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice ese criterio de prudencia? Bueno, si estos bienes en general no están destinados a la venta, no consideremos ese mayor valor como un resultado, porque ese resultado puede ser que nunca se realice, insisto, porque estos bienes no están destinados a la venta. Pero, sin embargo, desde la teoría contable, ese mayor valor sí sería un resultado por tenencia. Digamos, la teoría contable indica una cosa, pero cuando sale la norma técnica lo toma de otra manera. Ahora, yo siempre en mis clases cuando recorremos el activo y hablamos de valor de costo y valor corriente como alternativas de valor, como veíamos acá, indico qué es lo que pasa en la norma actual, qué dice la norma técnica actual. No porque ustedes tengan que estudiar de la norma, sino para saber, bueno, está bien, tengo todo este abanico de posibilidades, pero ahora, si yo quiero sacar un balance ahora, ¿cómo tengo que evaluar los bienes de uso? Bien, cuando sale el cuerpo normativo, sale diciendo que los bienes de uso hay que evaluarlos a valor de costo, pero luego hubo modificaciones a eso que hicieron que esté vigente nuevamente la posibilidad de evaluar los bienes de uso a su valor corriente y que esté vigente en sucesivas modificaciones de las resoluciones técnicas la posibilidad del revalúo técnico por resolución técnica 31, que modifica la resolución técnica 17, que es de evaluación. Todo esto es muy finito, no es necesario que lo sepan, pero bueno, siempre me gusta indicarlo por si alguien quiere saber exactamente en este momento cómo se evalúan los bienes si yo tengo que realizar un estado contable. Pero si no, tengo estas dos posibilidades, valores de costo histórico reexpresado, o valores corrientes, alternativas, que sigo en función de la importancia o de la significatividad que tengan los bienes de uso dentro del activo.
De la misma manera que en función de la significatividad que tienen los bienes de uso dentro del activo, es la importancia que yo le voy a dar a estimar la vida útil de los bienes a los efectos de hacer un buen cálculo de su amortización. Bueno, hay un ejemplo de revalúo técnico que se los dejo en estas diapositivas, pero nos quedó un tema que está dentro del programa, que son los intereses de financiación y la posibilidad de activación. Vamos a suponer, esto mismo pasa con los bienes de cambio, vamos a suponer que yo estoy produciendo un bien de uso en un proceso prolongado, ¿no es cierto? Por ahí estoy construyendo el edificio donde va a funcionar la sede social de la empresa, y eso me va a llevar más de 1 o 2 años, así que es un proceso prolongado en el tiempo. Yo pude haber tenido costos financieros para llevar adelante esa construcción del bien de uso de que se trate, ¿no es cierto? Porque lo pude haber financiado con interés, con un préstamo que pedí, ¿no es cierto? Interés de capital ajeno, o lo pude haber financiado también con aportes de los propietarios, que sería interés de capital propio, o con una combinación de financiación propia y financiación ajena. Pero lo cierto es que si yo tomo un préstamo, por ejemplo, en el banco, para construir este edificio donde va a funcionar la sede, voy a tener componentes financieros, voy a tener costos financieros, voy a tener intereses por el uso de ese dinero. ¿Cómo se manejan esos costos financieros o esos intereses? ¿Cuál es el tratamiento contable? El tratamiento preferible contable es cargarlos a resultado a medida que se devenga. El interés es un resultado que voy cargando a resultados a medida que se va a devengar. Sin embargo, en los procesos productivos prolongados, como el que habíamos dicho, la construcción de un bien de uso a través del tiempo, por ejemplo, el edificio, me dan la posibilidad de activar los costos financieros hasta que finalice la construcción del bien. O sea, la alternativa es no cargar los intereses a resultado a medida que se devengan, que sería el tratamiento preferible, sino cargar los intereses al valor de costo del activo de que se trate, o sea, de este bien de uso que estoy construyendo. Es una alternativa donde tengo la posibilidad de activar los intereses de financiación, solo hasta el momento en que se finalice la producción o la construcción de estos bienes. Bien, les decía, hacia el final lo que van a encontrar es un ejemplo de revalúo técnico por si les interesa con su registración. Con esto estaríamos desarrollando entonces la clase de bienes de uso. Bueno, muchas gracias a todos por la atención.